Hola a todos, soy Capitán Alpa, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la actualización 8.0 que está a punto de llegar y Blitz, y vamos a hablar sobre todas las características, y lo que pienso sobre los nuevos yo. En primer lugar, veamos estos recortes del video que subió el canal oficial de Wargaming hace un par de semanas. Y lo primero que sale es el nuevo MV-Yo como modelo de pruebas de la nueva suspensión dinámica que viene al juego, y los nuevos gráficos altos que van a traer algunos en la 8.0, los tanques Yo, y algunos otros como el Panzer, que según rumores van a dar en el evento de cumpleaños de Blitz. Empecemos hablando sobre las nuevas gráficas. ¿Esto estuvo bien? Pues la respuesta es sí, obviamente que sí, ya que esto hace que si tienes un dispositivo que soporte esos gráficos, vas a tener una mucho mejor experiencia en el juego, ya que en este momento, el juego es como que tanques un poco de plástico, gracias a que los colores de los tanques en este momento, son muy opacos y en cualquier mapa se ve igual el tanque, no importa si es un mapa de invierno o desértico, se ven igual. Aparte de la actualización 8.0, ya no va a ser así, y se supone que van a agregar de poco en poco esas texturas a todos los tanques del juego, por cierto esas gráficas a poder activar y desactivar en las configuraciones. A continuación, la nueva suspensión dinámica que van a tener todos los tanques en el juego apenas la actualización 8.0 esté lista para el lanzamiento. ¿Qué pienso sobre ella? Pues que es bastante necesario, ya que en este momento las orugas y la suspensión no son dinámicas, son como una fila de orugas inmóviles. Esto causa que al momento de pasar encima de pequeños cerros, las orugas prácticamente se meten a la parte de abajo del mapa en la que no hay nada, y también hace que hasta cierto punto se vea raro y como si solo fuera una simple imagen. Entonces este cambio va a dar un mejor sabor de boca al momento de pasar sobre zonas disparejas en el terreno. Lo único, yo creía que eso iba a ayudar en un aspecto mecánico en el juego. ¿A qué me refiero con eso? Pues que no solo mejore el aspecto visual, pensé que también iba a ayudar en aspectos de las características de los tanques, por ejemplo, en la estabilización del arma y la dispersión, o que al momento de ponerte en alguna colina para usar tus grados de depresión, sientas que ahora tu suspensión te está ayudando, y que puedas bajar un poco más el arma, que la colina no te obligue a subir el arma de golpe, ya que ese subidón que pasa hace que falles algunos disparos. Pero bueno, el caso es que se ve muy bien. Ahora pasemos con el profundo análisis de los nuevos tanques Yo. Estos tanques por alguna razón me tienen muy emocionado, y ya no puedo esperar para que lleguen al juego. Pero bueno, la línea de estos tanques inicia con el M7 Yo. Un tier 7 bastante raro estéticamente, pero con algunas cualidades bastante buenas. Empezamos con un costo de 66.700 experiencia para desarrollar el tanque, y con un costo de 1.450.300 créditos. Este tanque en las provisiones lo voy a equipar con la botella de cola, el combustible mejorado y la lata de cola. Este tanque cuenta con 1500 puntos de vida. Y lo voy a equipar con la barra de recarga, el cierre de la retícula mejorado, cañón calibrado, módulos mejorados, ensamblaje mejorado, caja de herramientas, ópticas mejoradas, potenciador del motor y el sistema logístico de consumibles. La penetración por nada del mundo es baja, de hecho es bastante buena, con 198 milímetros de penetración estándar y 245 milímetros premium. Pero si prefieren pueden usar proyectiles calibrados para penetrar al enemigo sin ningún problema. Este tanque cuenta con un arma de 105 milímetros y con un tiempo de recarga de 10 segundos, con el equipamiento de proyectiles calibrados activado, para disparar 310 de alfa con la munición estándar, 260 con la premium y 400 con la alta explosiva. También tiene una dispersión decente, la cual es 0.326 con el cañón calibrado, pero si le ponemos estabilizadores verticales aumenta a 0.362, pero la retícula se va a abrir considerablemente menos cuando estés girando la torreta. Pueden usar el que más les guste. El tanque cuenta con 7 grados de depresión, no es genial pero es suficiente, cuenta con 18 grados de elevación, lo cual es decente. Tiene una velocidad máxima avanzando de 35 km por hora y una velocidad máxima de reversa de 14 km por hora. Pero se nota que a este tanque le va a costar un poquito de trabajo los terrenos pantanosos o con agua.
Ahora les voy a hablar de cómo angular bien este tanque y de cómo penetrarlo si te estás enfrentando a él. Pues si el tanque no está usando sus grados de depresión, no hay mucho que puedas hacer para angular el tanque, lo único sería que bailen un poco con el tanque, o sea, que lo muevan de lado a lado rápidamente. Pero si tú eres el que se está enfrentando al M7 Yo y él no está usando sus grados de depresión, lo que tienes que hacer es apuntar al chasis directamente, ya que es bastante débil y fácil de penetrar, especialmente en la placa inferior. Ahora sí, solo está mostrando su torreta. La mejor forma de hacerle frente es apuntando a los costados del cañón, o sea, al lado del pequeño mantelete del arma, ya que ahí es fácil de penetrar incluso con munición estándar. También apunten a la cúpula, ya que este tanque tiene una cúpula bastante grande. Y el último lugar donde pueden penetrar a la torreta de frente es en el lado izquierdo de su torreta. Abajo de su cúpula tiene un tipo de deformación en la armadura y es bastante débil, pero si te confundes y apuntas a ese mismo lugar pero a la parte derecha, lo más seguro es que vas a rebotar el disparo, ya que por alguna razón en esa parte tiene mucho más blindaje en el lado derecho que en el izquierdo. Así, también en el aro donde está el mecanismo de rotación de la torreta es fácil de penetrar, y si apuntan allá lo más seguro es que le van a dañar ese mecanismo y su torreta va a girar más lento. Y por último, si está usando sus grados de depresión, tienen que apuntar a la cúpula, ya que si tu tanque tiene poca penetración, no vas a poder penetrar en los costados del mantelete, como había dicho, y no van a alcanzar a dispararle al aro de la torreta. Y las deformaciones que les había dicho, prácticamente desaparecen cuando usa su depresión. Entonces recuerden, si está usando depresión es cúpula, o usar munición premium en los costados del mantelete. Y si se ve alguna parte del chasis, no intenten apuntar a él porque va a ser muy difícil de penetrar, a menos que tengas buena munición premium, con más de 250 milímetros de penetración. La línea de estos tanques continúa con el M3 Yo. ¿Por qué tiene el número 3 si el tanque es un tier más alto que el anterior? No me lo pregunten a mí, ustedes investiguen eso XD. Empezamos con un costo de 112.000 puntos de experiencia para desarrollar el tanque, y con un costo de 2.610.000 créditos. Este tanque en las provisiones lo voy a equipar con las mismas provisiones que el anterior, botella de cola, etc. Y ahora en este tanque empieza algo muy interesante, y es donde la línea empieza a tomar forma. Un autocargador tier 8. Por lo cual ya no vamos a poder usar en el equipamiento la barra de recarga, por lo que les recomiendo usar proyectiles calibrados, sistema de defensa, ópticas mejoradas, cierre de la retícula mejorado, ensamblaje mejorado, potenciador del motor, cañón calibrado, caja de herramientas y el sistema logístico de consumibles. Este tanque tiene 1700 puntos de vida y 1802 con el ensamblaje mejorado. Tienes un daño por minuto bastante bueno para ser un autocargador pesado de tier 8. Tus valores de penetración son suficientemente buenos. Tu velocidad de proyectil es excelente, ya que es la misma cantidad en tus 3 municiones, lo cual hace que en el tiempo que estés desarrollando el tanque no vas a tener que preocuparte por cambiar de munición a AEAC y perder una velocidad considerable de velocidad de proyectil. De hecho, si cambias el cierre de la retícula mejorado por la supercarga, vas a tener una increíble velocidad de proyectil en todas tus municiones, lo cual es bastante divertido y puede que yo le ponga la supercarga cuando desarrolle el tanque. Tu alfa es el mismo que tienes con el M7 Yo, a excepción de la alta explosiva. En este tanque vas a tener solo 350 de alfa en tu alta explosiva. Aunque es lógico, ya que come AT tanque, vas a tener un autocargador de 3 tiros, que en total va a ser 930 de alfa con una velocidad de descarga del cargador muy buena, con un tiempo de 20 segundos de recarga del cargador completo y un total de 5.4 segundos para vaciar tu cargador. Además, este tanque con el cañón calibrado va a contar con una dispersión de 0.293, increíblemente buena para un tanque pesado y autocargador. Este vehículo va a contar con 8 grados de depresión y los mismos 18 de elevación. El M3 Yo va a pesar prácticamente la misma cantidad de toneladas que el anterior tanque. Va a tener 35 km por hora de velocidad máxima y 16 km por hora de velocidad de reversa máxima. Definitivamente este tanque va a ser muy interesante.
A continuación les voy a hablar de cómo angular bien este tanque y de cómo penetrarlo si te estás enfrentando a él. La forma de angular el tanque creo yo que es la misma forma de baile con el anterior tanque. Pero, también por la forma en la que están angulados los lados del chasis, y el blindaje que tiene el chasis en los costados de la placa superior. Puede ser que este tanque sirva para hacer sidescript y rebote varios disparos con las orugas, pero no sé si es totalmente seguro hacerlo ya que la torreta de este tanque es muy grande y puede que te puedan penetrar, especialmente tanques de tier 9. También traten de mover un poco su torreta de lado a lado para aumentar tus zonas de blindaje lo más que se puede. Básicamente su torreta es la misma del M7 pero más blindada, con una cúpula considerablemente pequeña. Pero, esta vez a las deformaciones de la torreta abajo de la cúpula, no importa a qué parte de esa deformación le dispares, vas a poder penetrar si logras conectar tu disparo. Pero, esta vez es un poco más chica, entonces si tu disparo se va un poco más arriba, tu disparo se va a detener por un pequeño blindaje, nótese mi sarcasmo, de más de 999 milímetros de blindaje, extremadamente poco XD. Los puntos débiles al lado del mantelete de la torreta siguen estando allí pero con más armadura para tier 8. El aro del mecanismo de rotación de la torreta ya no se alcanza a ver, pero si disparas un poco más arriba, tiene una zona de poco blindaje en la que vas a poder penetrar relativamente fácil. Entonces si te estás enfrentando cara a cara a este tanque, apunta a su chasis. Si está haciendo sidescript, apunta a los puntos débiles de la torreta. Pero si está usando sus grados de depresión. Si se alcanza a ver la placa superior del chasis de este tanque, apunta al centro de ella ya que el centro de esa placa es bastante débil. Pero si solo se ve su torreta, apunta a los lados del mantelete, solo que si tienes un arma que tiene menos de 200 milímetros de penetración vas a rebotar el disparo. Pero si apuntas a los puntos débiles que dije que están arriba del aro del mecanismo de rotación de la torreta, vas a poder penetrar relativamente fácil. Y ahora hablemos sobre el tier 9, el M5 el tanque más anoréxico y gracioso del juego. O sea, solo miren ese diseño, literalmente parece que sufre de anorexia. La torreta tiene el ancho de una de las orugas, ni siquiera sé si cabe una persona ahí XDD. Pero bueno, este tanque va a tener un costo de 172.000 puntos de experiencia y un de costo 3.640.000 créditos. Lo voy a equipar con las mismas provisiones. En el equipamiento voy a usar proyectiles calibrados, sistema de defensa, ópticas mejoradas, el cierre de la retícula mejorado, ensamblaje mejorado, potenciador del motor, cañón calibrado, caja de herramientas y el sistema logístico de consumibles. Y acá empezamos con algo interesante, tienes dos armas, una de 120 milímetros que al menos para mí va a ser más divertida, ahorita van a ver por qué. Este tanque cuenta con 2173 puntos de vida, un muy buen alcance de visión para un tanque pesado, un daño por minuto extremadamente malo, muy malo para tier 9. Una penetración bastante buena para tier 9 y con la cual no vas a tener problemas para penetrar algún tanque, incluso contra tanques de tier 10. Una velocidad de proyectil muy buena, incluso con la EAC. De hecho, es casi la misma que la de tier 8. Y eso ayuda a que no tengas que acostumbrarte al cambio de velocidad de proyectil. Y ahora, con el arma de 105 milímetros, vas a tener menos alfa que con el tier 8, tu daño por minuto baja un poquito, tu velocidad de proyectil baja, pero en tu munición se sube y tu alta explosiva pues pierde penetración y aunque hace más daño si disparas el cargador completo con alta explosiva que con el cañón de 120 milímetros con su alta explosiva, ¿en qué mundo crees que te va a dar tiempo de disparar 3 disparos de alta explosiva sin que el enemigo reaccione? Además de que tu tiempo de descarga aumenta en el cañón de 105 milímetros ya que tienes que disparar 3 tiros, o sea tienes que esperar 5.2 segundos para vaciar tu cargador, ¿por qué? No tengo idea. Pregúntale a Wargaming y sus tonterías que a veces hace. Entonces por eso yo digo que en el M5 el arma de 120 milímetros es mucho mejor. Obviamente tu dispersión es mejor que con la de 120 milímetros, sería el colmo que fuera peor XDDDD. ¿Alguien podría explicarme por qué el arma de un tier 9 que hace menos daño que el tier 8 tiene peor dispersión?
Además tu dispersión con el arma de 120 milímetros no es mala tomando en cuenta que es un autocargador. Ay, se me olvidó decir, con el arma de 120 milímetros tienes un tiempo de recarga entre tu primer y segundo disparo de 1.71 segundos. ¿Por qué Wargaming? ¿Por qué? ¿Acaso no entiendes las tonterías que haces? Pero bueno, este tanque va a contar con 8 grados de depresión y de nuevo 18 grados de elevación. Tu peso por obvias razones disminuye en un poco más de 20 toneladas. Oh por Dios XD. Y aún así de que tu peso disminuye muchísimo, tu velocidad máxima de avance y reversa disminuye bastante en comparación del Tier 8. Y a este tanque le va a costar girar, especialmente en terrenos pantanosos y con agua. Por cierto, se me olvidó mencionar que en este tanque ya vas a tener las nuevas mecánicas de las orugas que se pueden mover muy lentamente a pesar de estar destruidas. Y pues eso sí es un punto muy grande a favor. Pero eso lo voy a explicar cómo funciona en el Tier 10. Ahora vamos a ver lo de la armadura y eso. Pues en primer lugar yo creo, aclaro, estas son mis impresiones de cómo se podría angular este tanque. Bueno, yo creo que este tanque podría ser muy bueno para Sidescript, ya que, al tener una torreta tan angulada y pequeña, pues va a ser difícil que te penetren, a menos que te disparen a tu cúpula. Entonces, con este yo creo que vas a poder hacer un Sidescript consistente con el lado derecho del tanque, además de que el chasis está bastante bien angulado y es pequeño y solo las orugas van a recibir daño. Pero si tú te estás enfrentando a él, para penetrarlo consistentemente es, aunque no lo crean, disparar con munición premium de justo en la unión del cañón y la torreta, ya que este tanque no cuenta con un mantelete. Eso sí, tienes que tener una munición premium con más de 300 milímetros de penetración. También disparar a la gigante cúpula que tiene el tanque. Las deformaciones de la torreta como en los anteriores tiers, en este tanque ya no existen por obvias razones. También en las uniones de la torreta, o sea en esos triángulos que sostienen a la torreta, creo yo que va a ser posible infligir daño, ya que esto no lo cuenta como armadura espaciada, pero solo hay una forma de saberlo, y es esperar a que lleguen los tanques. Entonces ese podría ser un punto débil entre comillas. También en este tanque vuelve a ser visible ese espacio donde está el mecanismo de rotación de la torreta, pueden disparar allá. Y ahora, ¿por qué no hablé antes sobre disparar al chasis? Pues porque la verdad no sé si sea una excelente idea disparar al chasis, ya que, al ser tan pequeño y estar tan angulado, puede que si no apuntas bien, vas a fallar gran parte de tus disparos. La forma de penetrar el chasis es disparar justo abajo de donde se unen la placa superior y la placa inferior del chasis, ya que en esa zona hay menos de 100 milímetros de blindaje. Ahora, si te estás enfrentando a este tanque y está usando todos sus grados de depresión, pues la forma de penetrar es fácil y sencilla: apunta a la cúpula, también justo al cañón como dije anteriormente, y a los triángulos que igual dije anteriormente. No traten de apuntar al chasis, ya que con los grados de depresión va a estar tan angulado que va a ser físicamente imposible penetrar lugares de más de 450 milímetros de armadura, o incluso 700 milímetros de armadura. Sí, una locura. Ay, se me olvidó decir, para ocultar tus cúpulas y evitar que te penetren, es similar al Emil 2, sube tu cañón, pero en este tanque, además de subir tu cañón, trata de moverlo de lado a lado repetitivamente para modificar constantemente el blindaje de tu torreta y confundir al enemigo. Ahora, como dije anteriormente, voy a explicar las nuevas mecánicas de las orugas. Pues esto funciona de una manera muy sencilla. Si te destruyen la oruga, vas a poder moverte a una velocidad muy lenta. Pero eso te va a salvar de varias situaciones donde tengas que evitar disparos necesarios. Obviamente si estás parado en medio de la nada, esto no te va a servir de nada. Ahora empecemos con la punta de esta línea, lo que todos estábamos esperando. Empezamos con un costo de 6.100.000 créditos y 255.500 puntos de experiencia para desarrollar este tanque. En las provisiones voy a usar lo mismo que en los tanques anteriores. En el equipamiento voy a utilizar proyectiles calibrados, sistema de defensa, ópticas mejoradas, cierre de la retícula mejorado, aunque la supercarga también es una buena idea usarla. Ahorita van a ver por qué. Ensamblaje mejorado, potenciador del motor, cañón calibrado, caja de herramientas y el sistema logístico de consumibles.
Este tanque va a contar con 2450 puntos de vida. Este tanque, al igual que el M5, va a contar con dos armas, pero, al menos para mí, sigue siendo más divertida la de 120 milímetros, aunque puede que el arma de 105 milímetros sea más competitiva en este tanque. Tu daño por minuto sigue siendo bastante malo para tier 10, aunque si vas a sentir la diferencia de daño por minuto del tier 9. Tu penetración es decente, pero a comparación de otros tanques pesados de tier 10, no tienes la mejor. Tu penetración premium es relativamente buena con 352 milímetros de penetración, aunque estos valores son con el equipamiento de proyectiles calibrados. Eso sí, tu velocidad de proyectil, especialmente en la C, disminuye mucho, entonces esa sería una de las razones para usar el equipamiento de supercarga, ya que eso va a hacer que no te tengas que acostumbrar tanto al terrible cambio de velocidad de tus proyectiles. Acá sigues teniendo la misma velocidad de descarga entre tu primer disparo y tu segundo disparo, pero tu velocidad de recarga disminuye a 19.9 segundos. Ay, se me olvidó decir, tu dispersión del arma no disminuye del M5 a este tanque. Entonces, si eliges la supercarga para mejorar tu velocidad de proyectil, tu dispersión va a aumentar de 0.326 a 0.362, lo cual no es lo mejor para un arma de tier 10. Entonces va a quedar en su completa decisión si acostumbrarse a la velocidad de proyectil o acostumbrarse a una peor dispersión. Un punto a favor de este tanque es que sube de 8 grados de depresión a 10 grados de depresión, lo cual es muy bueno. Tu elevación es la misma. Tu peso va a aumentar a 53 toneladas y tu velocidad va a volver a subir a 35 km por hora máximo y 15 km por hora de reversa máxima. A este tanque no le van a costar tanto trabajo los terrenos pantanosos al estar en tier 10, a comparación de los anteriores tanques de la línea, entonces eso es una pequeña mejora. Ay, se me olvidó decir las características del arma de 105 mm XDDD. Tu daño por minuto se dispara a las nubes, y al parecer te conviertes en el segundo tanque pesado con mejor daño por minuto en tier 10. Tu penetración aumenta muy poquito con 6 mm extra en la munición estándar y 11 en la premium. Aunque tu velocidad de proyectil en la munición se sigue prácticamente igual, entonces si no usas el equipamiento de supercarga, sí o sí te vas a tener que acostumbrar a ese cambio de velocidad tan terrible, y más en el arma de 105 mm, porque la velocidad de tu munición estándar mejora 100 metros, entonces, la diferencia entre tu estándar y premium va a ser todavía mayor. Pero tu tiempo de recarga va a ser de 12.8 segundos y vas a descargar completamente tu cargador en 5 segundos. Lo cual da un total de 17.8 segundos para recargar 900 de alfa. Pero, imagínense lo que voy a decir en voz alta en este momento. Todavía no entiendo por qué rayos un tanque de tier 8 tiene más alfa por disparo que un tanque de tier 10. Oh por Dios, esto no tiene ni un poco de lógica, y el arma de tier 10 tiene los mismos 105 mm que el tier 8, ok, definitivamente, no tiene nada de lógica. Me gustaría que aumenten el alfa por disparo a 310 solo por lógica, aunque le disminuyan un poco el daño por minuto. Ay, por cierto, este tanque con el arma de 105 mm, usando el equipamiento de cañón calibrado, va a tener una dispersión buena para un tanque pesado. Entonces, en conclusión, el arma de 105 va a ser relativamente más competitiva y la de 120, en mi opinión, va a ser más divertida al poder hacer 900 de daño tan rápido. Ahora vamos a hablar de la armadura. Cuando desarrollen este tanque, olviden todo lo que les dije de hacer side script. Ya que básicamente tienes dos cúpulas gigantes, que en primer lugar hacen que te parezcan mucho a Mickey Mouse XD, y en segundo lugar hacen que prácticamente sea imposible hacer side script, además de que en este tanque tu chasis ya no está tan angulado en los laterales como en el M5. Este tanque no lo van a querer usar tanto por su armadura, sino por su arma, pero si se encuentran en una situación en la que tienen que estar en la punta del equipo, usen sus 10 grados de depresión, que en un momento les voy a explicar cómo usar bien. Pero bueno, si tú te estás enfrentando a este tanque, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente disparar a sus cúpulas, ya que son extremadamente fáciles de penetrar, pero no traten de disparar a la torreta, ya que está demasiado bien angulada y te va a costar muchísimo trabajo de penetrarla.
Tiene unos pequeños puntos débiles que pueden penetrar con munición premium en la torreta justo donde ven que se unen el sombreado rojo y el amarillo, pero no es recomendable disparar a ellos ya que puede que mueva su torreta y modifique los valores de su armadura y van a fallar el disparo. También disparen a los triángulos que sostienen a la torreta ya que son bastante débiles y como en el M5 yo, no los cuenta como armadura espaciada. Si este tanque está mostrando su chasis, solo disparen a su placa inferior ya que esta es bastante grande y débil, pero por regla no disparen a su placa superior ya que es un tanque pesado de tier 10 y tiene más de 250 milímetros de blindaje si lo estás viendo cara a cara. Pueden usar munición premium para penetrar, pero es preferible disparar a su placa inferior o sus cúpulas ya que es mucho más seguro de penetrar. Ahora, si este tanque está usando su depresión, sí, se parece todavía más a Mickey Mouse XDDD. Bueno, si está usando sus grados de depresión lo que tienes que hacer es tratar de disparar o al punto débil del cañón o disparar a sus cúpulas, no tienes otra opción. De resto, el chasis, los ángulos de la torreta y los triángulos que sostienen la torreta van a estar tan angulados que van a ser casi imposibles de penetrar. Y si tú estás usando este tanque y no quieres que te penetren tus cúpulas, tienes que subir tu arma, pero no al 100% ya que si haces eso te van a penetrar en la parte inferior de la torreta con munición premium, tienes que levantarla como el 80% para que seas básicamente imposible de penetrar para tanques pesados, medios y ligeros y tus cúpulas prácticamente no se vean. Y al igual que con el M5 yo, puedes mover tu torreta de lado a lado, y hacia arriba y abajo rápidamente para hacerla aún más fuerte y confusa y no te puedan penetrar en el punto débil del cañón. Definitivamente este tanque si lo sabes usar bien, no importa qué arma tengas va a ser bastante fuerte. Y pues con esto concluimos este video tan largo, espero que les haya gustado mi opinión combinada con otras y mis consejos para usar y contrarrestar estos tanques. Si fue así no se olviden de regalarme un gigante like y si son nuevos una suscripción para más videos largos de este tipo. Tal vez no suba video en una semana para descansar un poco de subir este video tan cansado de hacer. Un fuerte abrazo, y nos vemos en la próxima.